gente que maneja con seriedad el dinero, no sé, imagino eso de un economista, no lo sé, no lo sé. Germán Pinazo, ¿cómo va eso? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bien. Yo soy del club de los crotos De también. eso digo, No sé. estamos muy perdidos. A mí, cuando trabajaba en un comercio hace muchos años, ¿no? La dueña del comercio me mandaba a mí a hacer todos los trámites bancarios, a depositar dinero y demás, porque decía que nadie iba a sospechar que yo llevaba mucho dinero encima. Con esa cara de chica en situación de calle, dijo, toma. ¿Quién va a pensar que llevas tanta guita encima? ¿Quién le va a robar a Bonavita? Hacer el depósito, iba y hacía todos los pagos. Bueno, en fin. Señor Germán Pinazo, ¿llegamos a octubre? ¿Esa es la pregunta? Y ahí me parece que el gobierno está en una situación que puede ser tensa. En los últimos, a ver, repasemos, en los últimos 15 días más o menos el dólar oficial subió alrededor de 70 pesos. El Sí, se dólar les está blue y escapando. el dólar oficial, ¿cómo? Se les está escapando, digo. De a poco. Lo llamativo es que esta suba se produce en un contexto del cierre de lo que el gobierno había anunciado como la baja en las retenciones, sobre todo a la soja, y en un registro, digamos, en un momento donde se aceleraron justamente por ese cierre de la ventana de la baja de retenciones, la liquidación de exportaciones. Se liquidaron en los últimos días de junio alrededor de 1.500 millones de dólares, y pese a ese número enorme de liquidación, recordemos, en los primeros 5 meses de este año se liquidaron alrededor de 32.000 millones de dólares de exportaciones, que es más 5.000 millones más o menos que lo que fueron los primeros 5 meses del 2024, pese a lo cual, y pese a toda la deuda que tomó el gobierno, el dólar está mostrando signos de estar creciendo. Son los valores más altos, tanto de los dólares paralelos como del dólar oficial, desde esa primera semana después de la salida parcial del cepo y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿le van a alcanzar los dólares a Toto Masterclass para llegar a octubre? Porque en realidad lo que está pasando es que, pese a este aumento de las liquidaciones, nosotros lo venimos comentando, digamos, ¿no? El gobierno tiene, es un volador en términos de dólares. Los datos de importaciones, se conoció la otra vez, los datos del balance de pagos. Nosotros siempre es importante aclarar, una cosa es el balance de pagos y el balance comercial, que registra los movimientos de aduana, lo que entra y lo que sale en términos de comercio exterior, y otro es el balance cambiario, que registra los cobros y los pagos en relación a eso que entra y que sale. A veces los pagos y los cobros se dan de manera anticipada y se difieren y no necesariamente convergen, pero tanto las dos cuentas, tanto el comercio exterior como lo que entra y lo que sale en términos de divisas, tienen un rojo que todo el que ve, comentamos la semana pasada el informe de JP Morgan, sabe que es insostenible. Para que ustedes se den una idea, si uno ve las importaciones, la salida de dólares por importaciones de bienes y por pago de servicios, los primeros 5 meses del año fue un 30% más alta aún que la de los primeros 5 meses de 2018, que recordemos fueron, el primer trimestre de 2018, que fue el momento previo a que reventó por el aire el esquema de Toto Caputo Masterclass 1, claro, digamos, ¿no? ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Porque nosotros tenemos niveles históricamente elevados de importaciones. El nivel de importaciones como parte del PBI más alto de los últimos 135 años. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a sacar los dólares Caputo para financiar este esquema cambiario que demanda, que es una aspiradora de dólares? Y ahí es donde empiezan a aparecer las preguntas. Si ya lo hace JP Morgan, que nadie puede dudar. Claro, sí. Y la verdad es que no... Me parece que está difícil porque hay vencimiento de intereses de deuda por 2.000 millones, y si hay alguna recuperación del nivel de actividad, como viene anunciando las cuentas nacionales, el estimador mensual de actividad, también va a haber un crecimiento aún mayor. La otra vez lo habíamos dicho, estamos en niveles de importaciones de automóviles un 80% superior al promedio histórico de los últimos 10 años, de importaciones totales en cantidad es un 24% superior al de los últimos 10 años. ¿Cómo van a sostener ese nivel de importaciones de acá en más? Me parece que esa es la pregunta. Lo que vienen haciendo hasta ahora es, como siempre hace todo, deuda, ¿no? Sí. Ahora,
En mayo, el gobierno logró conseguir deuda por alrededor del 200% de las necesidades de refinanciación de la deuda que le vencía. Pero en junio ya esa colocación fue apenas 67% por encima de las necesidades. Ahora, Germán, se está hablando de una avanzada. El fin de semana La Nación publicó una columna donde hablaba de una avanzada en la privatización de las empresas estatales, de una veintena se hablaba, justamente para compensar esa caída en el ingreso de dólares. Es que es lo que nosotros muchas veces lo hemos dicho. Esto solo se sostiene con manotazos, digamos, ¿no? Con manotazos por única vez. Es un esquema que no genera los flujos de dólares necesarios para ser sostenible. Lo pueden sostener o cuando alguien les presta, sí, o cuando hacen un blanqueo, o cuando rematan algún bien público. Claro. La gran pregunta acá es si Toto Masterclass va a ser exitoso otra vez en endeudarnos o en regalar parte del patrimonio nacional, digamos. Esa es la gran duda. Para mí, y él ya lo ha dicho igual, ¿no? Dice, va a entrar por ahí a 500 millones. Es una cosa está sacando cuentas de todo lo que va a vender. De todo lo que va a regalar, uno se acostumbra a cosas que no debería acostumbrarse, porque realmente es, si uno ve el combo entre la deuda que está emitiendo y lo que anuncia en términos de privatización o reglamenta, digamos, o cómo se está hipotecando el futuro de los recursos naturales, como fue el RIGI el año pasado, sí, es algo que uno no debería naturalizar. Pero me parece que acá lo que va a tratar de hacer Caputo es avanzar sobre esto, lo que él mismo anunció, privatizaciones. Ahí, si es exitoso en eso, probablemente lo sostenga. Si no, a mí me da la sensación que podemos estar en presencia de algunos meses con alguna tensión. Perdón, voy a hacer una pregunta de parte de alguien que no sabe nada de economía, ¿no? A ver. Porque el título de esta columna es ¿llegamos a octubre? ¿Llegan a octubre? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, yo te repregunto, ¿y si no llega a octubre? ¿Qué pasa si los dólares no alcanzan para llegar a octubre? Y bueno, ahí me parece que hay que ver hasta dónde están dispuestos. Yo creo que no lleguen a octubre significaría que tengan que devaluar más de lo previsto. Esto siempre dicen. El otro día Toto canchereó y dijo, si el dólar está barato, comprá campeón. Sí, ¿no? Canchereó con eso y le salió mal. Claro, pero si él tiene que devaluar fuertemente, eso se va a impactar en los precios y eso va a tener consecuencias electorales. Yo creo que el gobierno está dispuesto a manotear todo lo que tiene, que no tiene nada en realidad, todo es prestado, sí, incluso los depósitos en dólares de los ahorristas para llegar a octubre. Yo creo que efectivamente van a llegar. Lo que van a llegar quiere decir sin devaluar fuertemente, porque su único objetivo es mantener la tasa de inflación baja, cueste lo que cueste, y hipotecando todo lo que haya que hipotecar. Y en ese sentido son audaces. Recordemos que en abril, antes de que llegue la plata con el fondo, ellos estaban usando parte del préstamo con China o parte de los depósitos, no sabemos bien ahí, pero estaban usando reservas que no eran propias para intervenir en los dólares paralelos. Yo creo que van a hacer algo similar, digamos, van a estar dispuestos a que las reservas del Banco Central queden en cero en términos brutos, pero no van a devaluar, y en ese sentido me parece que cuentan con una complicidad muy importante, que es un Congreso de la Nación que ha tocado, digamos, pisos, digamos, no todos, por supuesto, pero en términos de su función de poder de la República, pisos inesperados, y también de los organismos multilaterales de crédito. Digamos, lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional en abril fue una mancha más, digamos, a lo que yo había hecho con Macri, incluso más profunda, porque justamente ya había ocurrido lo de Macri. Ya el Fondo Monetario le había dado el préstamo más importante de su historia a un país, el país no había cumplido ninguna de las metas por las cuales había recibido esos fondos, y sí, en este caso además le dio un adelanto que está muy por encima de lo que el Fondo Monetario suele adelantar a los países, sabiendo que Toto otra vez no iba a cumplir nada de lo que estaba prometiendo, digamos, ¿no? Entonces, quizás se cuente con la complicidad de esos, tanto de los poderes de la República como de los organismos multilaterales de crédito, sin los cuales sería imposible las cosas que está haciendo el gobierno. Yo creo en ese sentido que sí, que va a llegar. Digamos, sería una catástrofe, estaría por fuera de todos los planes, digamos. El gobierno en ese sentido es audaz y está dispuesto a hacer cualquier cosa, me parece. Gracias, Germán, te mandamos un abrazo, buena semana.
Saludos, buena semana. Hasta luego. Estamos escuchando al economista Germán Pinazo. ¿Llegan o no llegan con los dólares a octubre? Esa es la pregunta. Se va a conocer el número de la inflación. Dicen que va a estar, qué sorpresa, un poquito más arriba. Mirá vos. De todas maneras, ya mucha gente ve como alejado de la realidad, o por lo menos de su bolsillo, los números que maneja el INDEC. Uy, pero ¿te acordás que durante el kirchnerismo había muchísimas protestas cuando la gente desconfiaba de los números del INDEC? No escucho. Ahora no pasa nada. Ahora no pasa nada. ¿Sigue un Labaña al frente del INDEC? Sí, Labaña. Sí, ¿Cuánto hace que no habla Labaña, no? Y tiene un buen sueldo. Antes era un poquito más mediático, era más fácil ubicar. Sí, cuando quería ser candidato a algo. Claro, en este momento la verdad que no, que está bastante complicado. 1.7, entre 1.7 y 2 dicen que vendrá el número de la inflación. De todas maneras, vos sabés que aumentaban los combustibles en orden el 3,5% esta semana. Los alimentos, hoy veía Javier Milei festejando, retuiteando que un paquete de arroz, viste cómo son, festejan cualquier cosa. Antes los trolls hacían todo un lío con el tema de los alimentos y que no se podía comprar carne y con la polenta y demás, pero ahora te invitan a consumir arroz. Bien. Eso es lo que hay, porque bajó el precio del arroz, entonces celebran. La Escuela Austríaca de Economía postea, siguen domando, con Milei 2 años después, 900 pesos el paquete de arroz. Dice 2.500 llegó a estar el arroz con masa. Bueno, obviamente no distinguen si es de medio kilo, y no es lo importante. Está para hacer un asadito de arroz, ¿eh? Lo que habría que contarles es lo que está pasando con los números del consumo y por qué bajan los precios. Bajan los precios porque reventaron todo. O el precio de la carne, Feli, los invito a que se den una vuelta para comprar un kilo de asado, a ver cuánto está, un kilo de vacío, ni hablar, totalmente, es un bien de lujo hoy en día. Totalmente. Entonces, ahora te tenés que llenar con arroz y decir gracias que te bajó el precio del arroz. Esta es la idea que tienen. Sí. Este es el plan de gobierno.